Me llamo Elena Vargas. Tengo 63 años, en Puerto Vallarta. La gente me dice tranquila, una manera amable de decir que paso desapercibida. No armo escándalos, no hago ruido, pero esa noche, en la gala de la Fundación Costera, bastó un solo paso para romper esa reputación silenciosa. El salón brillaba con candelabros y risas, todos con máscaras y reluciendo. Mi hija, Camila, me había suplicado que fuera. «Solo no llames la atención, mamá», me dijo, así que me mantuve al borde de la multitud, sosteniendo una copa de vino tinto más oscuro que las cortinas de terciopelo, fingiendo encajar. Entonces, el tacón de alguien se enganchó en el dobladillo de mi vestido. El tropiezo fue pequeño, pero el silencio que siguió fue enorme. La copa se me escapó. El vino voló y un arco carmesí aterrizó de lleno en el traje de seda de Isabel Torres, la suegra de Camila, la reina de Puerto Vallarta, cubierta de diamantes y control. Los murmullos se esparcieron por el salón. Los flashes de las cámaras brillaron. Intenté hablar, pero Camila ya estaba frente a mí. Su máscara dorada relucía. Sus ojos ardían detrás de ella. «Lo arruinaste todo, vete ahora mismo». La bofetada llegó rápida y ardiente. El sonido ahogado por las cuerdas de los violines que se detuvieron a media nota. Por un instante, hasta los candelabros parecieron contener el aliento. Dejé la copa vacía en una bandeja que pasaba y caminé hacia las puertas, atravesando los susurros y el perfume sin mirar atrás. Afuera, el aire estaba cargado de sal y lluvia. La música volvió a sonar detrás de mí, como si nada hubiera pasado. Me quedé en los escalones de piedra hasta que el temblor en mis manos se calmó, hasta que el ruido se convirtió en un zumbido lejano. En el reflejo de la pared de vidrio, me vi sin máscara, silenciosa y completamente borrada. El camino a casa fue tranquilo, salvo por el suave ronroneo de mi viejo Volkswagen. Las luces del malecón de Puerto Vallarta se desdibujaban en el retrovisor, destellos dorados empañados por la humedad y algo más pesado. Mantuve ambas manos en el volante, temerosa de que, si aflojaba un poco, volvería a temblar. Mi departamento estamos a 20 minutos del centro, en un barrio tranquilo que huele ligeramente a pino y lluvia. El edificio es viejo, pero honesto, sin pisos de mármol ni valet parking. Solo vecinos que saludan al verte. Adentro, el aire estaba quieto. Me quité los zapatos y me vi en el espejo del pasillo. Mi cabello estaba aplastado por la humedad, y había una marca rosada en mi mejilla, donde había estado la mano de Camila. La miré como quien estudia una cicatriz, algo que ya es parte de ti, aunque aún no haya sanado. En la mesa de la cocina estaba la invitación a la gala, brillante y con letras doradas. La había guardado porque Camila sonó casi cálida cuando dijo: «Mamá, tienes que venir. Significaría mucho». Le creí. Siempre lo hacía. Colgué el vestido en una silla e intenté frotar la mancha roja en el puño. El vino se había secado en una flor oscura que no cedía. Froté más fuerte hasta que la tela se rasgó un poco. Lo dejé agotada y me senté en la penumbra, viendo cómo la mancha parecía extenderse, como si estuviera viva. Cuando Camila era pequeña, yo planchaba sus uniformes escolares antes de ir al trabajo, alisando cada pliegue hasta que quedaran perfectos. Más tarde, planché su primer traje de entrevista, azul marino con botones plateados, antes de llevarla a la oficina en el centro donde conocería a la familia Torres por primera vez. Esa misma noche me llamó, sin aliento, diciendo lo amables que eran, lo pulidos, lo diferentes. Desde entonces, cada cena, cada fiesta, cada celebración tenía menos sillas, y la mía siempre era la primera en desaparecer. Trabajaba noches en la biblioteca, ordenando libros hasta la medianoche, ahorrando para su colegiatura mientras ella estudiaba administración de empresas. «No entiendes ese mundo, mamá», me dijo una vez, no con crueldad, solo como un hecho. Tal vez tenía razón. No entendía el mundo que ella quería,
Volví a mirar la manga rasgada, la marca roja obstinada, el anillo pálido donde la tela se había estirado bajo mi pulgar. Me di cuenta de que las manchas solo se extienden cuando sigues intentando borrarlas. Doblé el vestido sobre la silla y apagué la luz. El departamento se hundió en un silencio que no sentía pacífico, solo final. El lunes por la mañana, mi celular no paraba de vibrar. Pensé que era la biblioteca, tal vez alguien pidiéndome cubrir un turno. Pero cuando miré, la pantalla estaba inundada de mensajes de personas que apenas recordaba. ¿Eres tú? Vi el video. ¿Estás bien? Abrí un enlace y ahí estaba un clip tembloroso tomado desde el otro lado del salón. El título decía: Invitada mayor arruina gala benéfica. El video se repetía en bucle: el tropiezo, el derrame, el rojo salpicando como sangre sobre el satén. Luego, la mano de Camila, el sonido de la bofetada. Alguien jadeó, luego rió. En los comentarios, desconocidos diseccionaban cada segundo. Seguro estaba borracha. Pobre mujer, pero en serio, ¿quién lleva a su mamá a un evento así? Otros llamaban a Isabel una santa por manejarlo con elegancia. Deslicé hasta que mis manos se entumecieron. Nadie mencionó mi nombre, pero no hacía falta. Puerto Vallarta es lo bastante pequeño para que los rostros viajen más rápido que las palabras. A mediodía, la Fundación Costera emitió un comunicado. El incidente del fin de semana fue un desafortunado accidente de una invitada. La organización sigue comprometida con la transparencia y con nuestra subasta anual, que continuará según lo planeado. No se mencionó ni a mí ni a Camila, pero ese era el punto. El silencio era el borrado más limpio. Preparé té e intenté concentrarme en el calor de la taza en mis manos. La voz de la presentadora de noticias flotaba desde el televisor, brillante y profesional, leyendo el mismo comunicado que ya había visto. Cuando terminó el segmento, una reportera de estilo de vida sonrió y lo llamó. Un recordatorio de que la elegancia se trata de compostura. La foto de Isabel apareció en pantalla junto al titular. Su sonrisa parecía sin esfuerzo, como si nunca hubiera tenido que perdonar nada. Apagué el televisor. El departamento se sentía más pequeño. Cada sonido demasiado fuerte, el tic-tac del reloj, el leve silbido de la tetera. Camila no llamó, ni ese día, ni el siguiente, ni siquiera para preguntar si estaba bien o si la marca en mi mejilla había desaparecido. La última vez que estuvimos tanto tiempo sin hablar fue después de su boda, cuando me dijo que ella y su esposo necesitaban tiempo para adaptarse antes de recibir visitas. Esperé entonces. Estaba esperando ahora, pero incluso yo podía notar la diferencia. Esto no era distancia. Era un acuerdo, su manera silenciosa de decir que la había avergonzado y que pretendía dejar que el mundo lo creyera. Pasaron 2 días antes de que Camila finalmente llamara. El sonido de su voz me levantó el corazón por un segundo, hasta que noté lo cortante que era. Mamá, no tengo mucho tiempo, comenzó. Por favor, no hagas más grande el escándalo del vino. La fundación no puede permitirse más rumores. Los reporteros ya están haciendo preguntas. Su tono era cuidadoso, ensayado. No preguntó cómo estaba, ni si la marca ya había sanado. Solo habló del vino. No he hablado con nadie, dije en voz baja. Ni siquiera sé de qué rumores hablas. Hubo una pausa. Casi podía escuchar sus ojos cerrándose al otro lado de la línea. Solo, no empeores las cosas. De acuerdo, por favor. Por mí. Y luego, la línea se cortó. Esa noche, dejé el televisor encendido como compañía mientras doblaba ropa. La voz de la presentadora atravesó la calma estática. Las autoridades están investigando reportes de donaciones falsas circulando en varios eventos benéficos de la costa. La Fundación Costera ha confirmado que está cooperando con los oficiales. La pantalla mostró imágenes del salón del que había huido días antes los mismos candelabros. La misma multitud con máscaras, pero esta vez la cámara se enfocó en las mesas de subasta, en la exhibición de vinos y pinturas dispuestos como trofeos. La reportera continuó, alegre pero firme.
Se cree que varias botellas de alto valor son fraudulentas. No se ha identificado públicamente la fuente de las donaciones. La camisa doblada se me escapó de las manos. Mi pulso comenzó a martillar en mis oídos. Bajé el volumen y me quedé inmóvil hasta que terminó el segmento. Mis ojos se posaron en la mancha roja de la manga de mi vestido, aún colgada en la silla. Se había oscurecido en algo casi negro, una sombra que se negaba a desvanecerse sin importar cuántas veces la lavara. A la mañana siguiente, llamé a la oficina del evento, fingiendo preguntar por un abrigo que supuestamente había olvidado. La mujer al teléfono sonaba distraída, moviendo papeles mientras hablaba. «Oh, señora Vargas, la recuerdo, la del derrame de vino, ¿verdad?», rió nerviosamente. Luego bajó la voz. «¿Sabe, todavía estamos organizando el inventario de esa noche? Algunas de las botellas de vino vinieron de la empresa de su yerno. ¿No Importaciones Torres?». El cuarto a mi alrededor pareció encogerse. «Yo no sabría», logré decir. Ella dudó. «Bueno, probablemente no sea nada. Solo confusión con el papeleo». Después de colgar, me senté junto a la ventana, mirando los palmares temblando en el viento costero. No era confusión. No esta vez. La urgencia de Camila. El silencio de Isabel. El comunicado pulido de la fundación no me estaban protegiendo del chisme. Se estaban protegiendo a sí mismos. La mancha en mi manga no era un error. Era una prueba. Para el jueves, la ciudad ya había pasado página. El ciclo de noticias se había movido a tormentas en la costa. Aperturas de nuevos restaurantes, tés benéficos, cualquier cosa menos el escándalo silencioso que crecía bajo la superficie pulida de Puerto Vallarta. No le había contado a nadie lo que había oído, pero la inquietud se quedó conmigo como un peso bajo mis costillas. Esa mañana tomé el autobús al centro y caminé hasta el salón Costera. El aroma a lirios y limpiador aún flotaba en el aire. Una joven coordinadora estaba detrás del mostrador, tecleando rápido, con su auricular ladeado. «Disculpe», dije suavemente. «Creo que dejé un broche aquí la noche de la gala, plateado con una piedra azul. Era de mi madre». Ella pareció aliviada de tener algo normal que atender. «Claro, déjeme revisar el perdido y encontrado. Desapareció en la oficina trasera, mientras estaba fuera». Mis ojos se posaron en una carpeta abierta en su escritorio, un catálogo de subasta. La primera página listaba a los donadores Importaciones Torres, aparecía una y otra vez junto a vinos europeos exclusivos, añadas francesas raras, reservas de fincas. Cada botella tenía un número de serie y un año impreso, pero varios números se repetían, y 2 añadas estaban marcadas del mismo año. Algo imposible incluso para una aficionada. La coordinadora regresó con las manos vacías. «Lo siento, señora. Nada que coincida con esa descripción». «No hay problema», murmuré, forzando una sonrisa. «Era sentimental, eso es todo». Afuera la humedad me envolvió como un chal mojado. Caminé hacia la biblioteca donde había trabajado la mayor parte de mi vida, el único lugar donde la verdad aún existía en papel. En la sección de vinos raros y gastronomía, el señor Morales, un viejo colega, aún manejaba los archivos. Alzó las cejas cuando me acerqué con una fotocopia de la página del catálogo. «¿Me ayudas a revisar algo?», pregunté. «Tengo curiosidad por estas etiquetas». Ajustó sus lentes y frunció el ceño ante la hoja. «La mitad de estas fincas ya no existen», dijo. «Y esta», tocó un nombre. «Nunca fue un viñedo francés, es chileno. Alguien lo reetiquetó. Cuando salí, el cielo se estaba amoratando hacia el atardecer. Me quedé en los escalones de la biblioteca, con la página del catálogo temblando en mi mano, la verdad extendiéndose por mí como tinta en el agua. La gala, el vino, las sonrisas perfectas, cada superficie brillante escondía una grieta. Mi caída solo había descorrido el telón. No los había avergonzado. Había roto algo real. El golpe llegó justo después del atardecer, cuando la luz en mi departamento teñía las paredes del color del papel viejo.
Pensé que era una entrega o un vecino, hasta que escuché la voz a través de la puerta. «Mamá, soy yo». Camila estaba en el pasillo, con el cabello recogido en un moño desaliñado, los ojos enrojecidos. El abrigo caro que usó en la gala colgaba abierto y arrugado, como si hubiera estado caminando por horas. Por un momento, ninguna habló. «¿Puedo entrar?», preguntó finalmente. Me hice a un lado. Entró lentamente, escaneando la pequeña sala como si entrara en un país extranjero. Su perfume quedó flotando tras ella, un aroma que solía reconocer de anuncios de revistas que no podía pagar. «Mamá, necesito que escuches». Su voz temblaba, frágil en los bordes. «No puedes hablar con nadie, reporteros, gente de la fundación. Simplemente no lo hagas. No entiendes cómo funciona este mundo». Crucé los brazos, manteniendo la voz firme. «Tienes razón, no lo entiendo. Pero parece que tu mundo dejó de funcionar». Ella retrocedió, como si la hubiera golpeado. Luego, las palabras salieron en tropel. «No lo sabía». «No realmente. Javier manejaba las importaciones. Isabel me empujó a hacer que pareciera más grande de lo que era. Dijeron que todos lo hacen reetiquetar, arreglos de patrocinios. Yo solo seguí su corriente. Estudié su rostro. La confianza afilada que solía atraer todas las miradas en una sala había desaparecido. Lo que quedaba era una mujer temblorosa que de repente parecía mucho más joven y mucho más pequeña de lo que recordaba. «Camila», dije en voz baja, «cuando me pediste que fuera esa noche, lo sabías». Presionó las palmas contra sus ojos. Pensé que estaban inflando los precios, no... Dios, no falsificaciones. «Mamá, te juro que no quise meterte en esto. Si hablas, todo se vendrá abajo. Mi trabajo, nuestra reputación, la familia de papá. No hay nosotros en esto, cariño». Mi voz me sorprendió. Suave, pero firme. «No soy yo quien construyó este castillo de naipes». Su respiración se entrecortó, y por un largo minuto, el único sonido en la sala fue el tic-tac del reloj de la cocina. Cuando al fin levantó la vista, las lágrimas dejaron rayas negras en sus mejillas. «Solo quería hacerlos sentir orgullosos», susurró. «A Isabel, a Javier, incluso a ti». Quise alcanzarla, pero mis manos se quedaron a mis lados. El orgullo nunca fue lo que necesitaba de ella. El respeto hubiera sido suficiente. Se levantó para irse, con los hombros encorvados. En la puerta, dudó. Su voz apenas audible. «No sé qué hacer». La miré a los ojos. «Entonces tal vez es hora de que aprendas». Y por primera vez, mi hija, la mujer que había pasado su vida elevándose sobre mí, parecía muy pequeña, como una niña perdida en una tormenta que ella misma había creado. Los titulares llegaron antes del amanecer. Firma de Puerto Vallarta vinculada a lavado de arte y vino falsificado. Importaciones Torres bajo auditoría federal. Para cuando preparé café, cada canal local tenía una versión de la misma historia, imágenes de policías en oficinas de vidrio. Filas de cajas confiscadas. La voz de un reportero describiendo una red sofisticada de bienes de lujo fraudulentos pasados por eventos benéficos. Isabel Torres, elegante incluso en una fotografía borrosa, estaba cooperando desde una ubicación no revelada. Todos en Puerto Vallarta sabían lo que eso significaba un condominio en Cancún, detrás de puertas lo bastante altas para mantener fuera la vergüenza. Me senté en la mesa de la cocina con el periódico abierto frente a mí. El nombre de Camila apareció a mitad de la segunda columna. Camila Torres, enlace de la fundación, renunció a principios de esta semana. Una sola oración, fina como el aire, sin mención de la bofetada, el vino o de mí. Por la tarde, el teléfono comenzó a sonar. Reporteros de Mazatlán, de Puerto Vallarta, de revistas que solo había visto en salas de espera. Cada llamada empezaba igual, voces gentiles, simpatía ensayada. «Señora Vargas, nos encantaría su perspectiva. Estuvo en la gala, ¿verdad? Las primeras veces simplemente colgué. La quinta llamada respondí. No arruiné nada, dije. Solo tropecé y luego terminé la llamada. Al día siguiente,
Esa sola línea apareció impresa. Elena Vargas, la madre de la nuera de Torres, declinó dar detalles, diciendo solo: no arruiné nada, solo tropecé. Apareció bajo una foto del salón, las luces brillando, el piso impecable, como si esa noche nunca hubiera ocurrido. Los vecinos que antes saludaban ahora evitaban el contacto visual. En el supermercado, escuché mi nombre susurrado cerca del pasillo de frutas. Algunos decían que fui valiente, otros que hablé por despecho. No los corregí. Camila no llamó. La imaginé en la casa que ya no era suya, caminando por cuartos vacíos donde cada mueble tenía una etiqueta de precio. Por las noches, me sentaba junto a la ventana con las luces apagadas, viendo la ciudad brillar más allá del río. Puerto Vallarta lucía igual, elegante, pulida. Pero podía sentir las grietas bajo el oro. La verdad había hecho lo que ningún escándalo pudo. Nos había desnudado y dejado solo distancia en su lugar. La lluvia había caído por horas, suave pero implacable, tamborileando contra la ventana como un pulso que no se detenía. Estaba leyendo cuando escuché el primer golpe, débil, inseguro. Al principio, pensé que era el viento, pero luego vino de nuevo. Cuando abrí la puerta, Camila estaba ahí. La luz del porche iluminó su rostro pálido, demacrado, la lluvia corriendo por sus mejillas como lágrimas que no había ganado. Su abrigo estaba empapado, el mismo que usaba en cenas benéficas donde la llamaban elegante. «Mamá», susurró, su voz quebrándose. «Por favor, lo he perdido todo. No tengo a dónde ir. Me equivoqué. Perdóname. Por un largo rato. No dije nada». El aire entre nosotras olía a pavimento mojado y arrepentimiento. Lucía más pequeña de lo que recordaba. Sus hombros encorvados bajo un peso invisible. Abrí la puerta a medias, lo suficiente para que la luz cayera sobre ambas. La mano que una vez tembló sosteniendo una copa de vino, ahora descansaba firme en el marco. «Me abofeteaste por menos que esto», dije en voz baja. «Querías borrarme. Ahora estás parada donde yo solía estar». Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. Estaba temblando. No sabía si por el frío o por lo que veía en mi rostro. Di un paso atrás, tomé una manta doblada del sillón y la llevé a la puerta. «Toma», dije, dejándola en la silla afuera. «Puedes descansar un rato. Estás seco bajo el toldo». «Mamá, por favor». Cerré la puerta suavemente, antes de que el resto escapara. Adentro, el departamento se sentía imposiblemente silencioso. Me apoyé contra la puerta y escuché la lluvia difuminar los bordes de todo sonido. Memoria, culpa. A través de la madera, aún podía sentir su presencia, un calor tenue que se desvanecía con cada minuto que pasaba. Por primera vez en meses, mis manos estaban completamente quietas. La primavera regresó a Puerto Vallarta como si nada hubiera pasado. Las calles a lo largo del malecón volvieron a brillar. El aire cargado con el olor a sal y jazmín caminaba por ellas casi todas las mañanas, rumbo al pequeño centro de alfabetización escondido detrás de la iglesia de San Andrés. El trabajo era sencillo. Ayudaba a mujeres mayores a descifrar letras, a trazar palabras con manos que habían trabajado en silencio por décadas. Llegaban tímidas, saliendo un poco más erguidas cada semana. No era glamoroso, pero era real, tranquilo, firme, honesto. A veces, cuando la luz del sol caía justo por las ventanas del aula, atrapaba mi reflejo en el vidrio y casi no me reconocía. No porque luciera diferente, sino porque finalmente me veía completa. Una tarde, una mujer en el centro preguntó con suavidad: «¿Todavía hablas con tu hija?». Sonreí, no por crueldad, sino por claridad. «No», dije, «algunas lecciones no se pueden desaprender». Esa noche me serví una copa pequeña de vino. No era de añada ni importado. Venía de una tienda en la esquina, del tipo que abres sin ceremonia. La levanté hacia la ventana, viendo las luces de la ciudad temblar en el reflejo. El sabor era fuerte y real. Nada escondido, nada dorado. Algunas manchas nunca se desvanecen,
porque el perdón solo lavaría la lección. Y si sanar significaba recordar, entonces tal vez la paz podía sentarse silenciosamente junto a la verdad, como dos personas que finalmente dejaron de fingir ser familia.